Hola chicos, ¿cómo están? La clase de hoy les prometo que es corta, en serio. Quiero que repasemos un poco ELISA. Si bien vimos ELISA indirecto nada más, ¿sí? Y vimos que tiene muchísimas aplicaciones. Les dije que puede ser una técnica semi-cuantitativa, cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se hace en mesada, ¿sí? Un ELISA. Van a ver que es bien simple. La mayoría de los ELISAs que ustedes van a usar en los laboratorios son este tipo de ELISAs, ¿sí? ELISAs de tipo no competitivo, ¿sí? Porque si ustedes leen el texto que yo les mandé, el libro, ¿sí? De la parte de inmunoensayos, van a ver que hay ELISAs que son competitivos y ELISAs que son no competitivos, ¿sí? En este caso, estos ELISAs son de tipo no competitivo, los que vamos a ver nosotros, ¿sí? Nosotros vimos el ELISA indirecto que servía para detectar la presencia de anticuerpos. Así, esos anticuerpos pueden ser, por ejemplo, como vimos, anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi, anticuerpos contra cualquier agente infeccioso. También sirve para ver si hay autoanticuerpos, ¿sí? Nosotros ya vimos un poco el concepto de autoinmunidad y sabemos que un individuo puede tener autoanticuerpos, ¿sí? Entonces yo también puedo usar esta técnica para ver si un paciente tiene determinado autoanticuerpo, ¿sí? Todo esto va a depender en el ELISA indirecto, ¿sí? De qué antígeno le estemos pegando o qué antígeno venga pegado, ¿sí? En el soporte sólido del pocillo de ELISA, ¿está? Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo se hace la técnica en mesada. Yo busqué dos videos porque acá usan un aparato que yo creo que no lo tienen en ningún lado, nadie hace los lavados de lisa como lo hacen acá. Ojalá esto fuera Estados Unidos y se hiciera así tan automatizado y divino. Pero bueno, acá van a ver la técnica de mesada, que es como se hace en la mayoría de los lugares. No significa que no hayan sistemas automatizados de lisa, ¿sí? De hecho, hay aparatos que uno pone directamente todos los reactivos adentro, pone las placas, las muestras, cierra el equipo y el aparato hace todo, ¿sí? Pero bueno, la gran mayoría de los laboratorios van a hacerlo así, como por ejemplo muestra el ejemplo de acá. Lo que vamos a ver es un ensayo de ELISA indirecto, ¿sí? Para determinación de anticuerpos, en realidad es para autoanticuerpos, ¿sí? Anticardiolipinas, en este caso, que sirve para diagnóstico de una de las tantas enfermedades autoinmunes, bueno, de una determinada marca, eso no importa, pero bueno, le echemos un vistazo. La gran mayoría de los ELISAs traen todos los reactivos adentro, ¿sí? Así como está mostrando ese, van a ver que tienen un buffer de dilución, buffer de lavado, tiene el conjugado, tiene el, um, el sustrato, la solución de stop, ¿sí? Y esos frasquitos que tenían la letra A, B, C, D, E, F, ¿eh? Son los calibradores, ¿sí? Los calibradores ya de concentración conocida, que ya vienen preparados en este caso, ¿sí? Listo para testear y un control positivo y un control negativo. Eso es lo que trae por lo menos este kit. Por lo general van a ver que todos los test de ELISA se conservan en temperatura de heladera, ¿sí? Y que siempre hay que sacarlos un ratito antes, unos 30 minutitos, dejarlos que tomen temperatura ambiente, ¿sí? Antes de comenzar a hacer el ensayo. En este caso, de este kit en particular, el buffer de lavado, ¿sí? Que es eso que está poniendo en esa probeta, es un buffer de lavado concentrado que lo tiene que diluir y llevar a la concentración indicada, ¿sí? Por lo general siempre dicen si es 10 por, 5 por, ¿sí? Y cuál es la dilución que hay que hacer.
Eso va a depender de cada uno de los kits que uno reciba. Algunos ya vienen con el buffer de lavado listo para usar y no necesitan hacer estas diluciones que está haciendo, por ejemplo, este equipo. Por eso es muy importante siempre leer, ¿sí? Los insertos que traen para saber qué es lo que uno usa de forma directa, qué hay que preparar, con qué hay que hacer la dilución, si en este caso se hace, si no me equivoco, con agua. A ver. Bien, con agua destilada. Bien, y este amarillo que está haciendo ahí aparte, sí es una dilución que le hace al buffer de dilución de muestra. Las muestras, en este caso que se usan para los ELISA y en realidad que se usa para la mayoría de los ELISA, sí nunca se usa el suero puro, ¿sí? Siempre se usa el suero del paciente diluido, ¿ah? Entonces hay un buffer de dilución de muestra, siempre, ¿sí? Algunos ya van a tener el buffer de dilución de muestra listo para usar, en este caso, este equipo en particular de Orshantec para detección de anticuerpos anticardiolipina, sí tiene que hacer una dilución, ¿sí? Del buffer de dilución de muestra, ¿sí? También lo hace con agua destilada y lo lleva a la concentración que corresponde y después lo puede comenzar a usar tranquilamente. Bien, ahí está diciendo que las muestras de los pacientes que se van a ensayar tienen que ser diluidas 1 en 100, ¿sí? Con este buffer de dilución de muestra. Por lo que estaba mirando en el inserto, sí, en el inserto lo que muestran es que van, si no me equivoco, 990 microlitros del buffer de dilución con 10 microlitros, ¿sí? De la muestrita del suero del paciente. Así uno obtiene la dilución 1:100. Entonces, en las diluciones de la muestra siempre tienen que hacerse en fresco, no es algo que yo preparo la dilución el día anterior y la uso el día siguiente. Siempre van a ver que cuando ustedes hagan las diluciones de muestra para usar en una técnica de lisa, son diluciones que van a hacer en el momento antes de hacer el ensayo, ¿sí? Eso es lo práctico de estas placas de lisa, ¿sí? Que uno puede usar la cantidad de pocillitos que necesite. De hecho, esos strips, ¿sí? Esas liñitas que está sacando ahí, uno las puede partir y puede usar 3 pocillos, 4 pocillos, etcétera, ¿sí? En este caso de este video van a usar la placa entera, ¿tá? Pero bueno. Lo que no se use, o sea, uno separa los pocillos que va a usar. Por lo general ustedes cuando estén en el laboratorio van a ver que tienen más plaquitas de esas para poner los pocillitos, ¿sí? Entonces siempre van a tener alguna extra, van a separar los pocillitos que necesiten y lo que no van a usar lo tapan, ¿sí? Lo vuelven a poner en su bolsita, ¿sí? De donde la sacaron y eso vuelve a la heladera, ¿tá? Siempre hay que cuidar a los pocillos que tienen el antígeno, ¿sí? Para que no se desnaturalice, para que no se eche a perder. Entonces yo únicamente voy a sacar lo que necesito y lo que no necesito, vuelve a la heladera. Bien, como este es un ELISA indirecto en el que yo voy a estar buscando la concentración de anticuerpos, en este caso anticuerpos anticardiolipinas que tenga el paciente, ¿sí? Estos estándares que tiene este kit son estándares de diferentes concentraciones, ¿sí? De anticuerpos anticardiolipinas. De hecho, no sé si se llega a ver acá en el costado, ¿sí? Que por ejemplo este tiene una concentración de 7,5, el otro frasquito tiene una concentración de 15, ¿sí? Y así sucesivamente, como para armar una curva de calibración.
El control negativo no tiene anticuerpos y el control positivo tiene una concentración tal que da positivo. Lo que dice es que cada cosa que se pipetea con un tip en limpio, ¿sí? Yo no voy a tomar con el mismo tip el control A y el control B y todo con el mismo tip, ¿sí? O sea, con un tip, el control A, chau tip, lo tiro. Con otro tip limpio el control B, lo pongo en el pocillo, lo tiro, agarro otro tip y así con cada una de las cosas que yo voy pipeteando. En este caso, fíjense en cómo a los controles no le hace dilución, ¿sí? En estos casos muchas veces van a ver que es así en diferentes kits. Los controles y los estándares no se diluyen, ya vienen listos para usar directamente. En este caso se pipetean 100 microlitros, ¿sí? Y lo único que se diluye son las muestras, ¿tá? Pero bueno, siempre puede haber variaciones según el ensayo que estemos haciendo, ¿sí? La marca con la que estemos trabajando. En este caso, y van a ver que muchas veces muchos de los kits lo recomiendan, largar por duplicado. Y me río porque en realidad nadie larga por duplicado, ¿sí? Es un gasto muy grande. Yo hasta ahora nunca lo he trabajado en ELISA en duplicado. Con eso les digo todo y he trabajado haciendo bastantes ELISA y nunca usamos duplicados, es un gasto muy grande. Acá lo que está diciendo es que el volumen sí tiene que depositarse bien en el fondo del pocillo. En realidad sí, el volumen siempre tiene que ir bien al fondo del pocillo y que no queden burbujas en la base, porque ustedes piensen que si yo tengo una burbuja en la base, significa que voy a tener una parte que no va a estar en contacto, el suero, con el antígeno que está en el fondo, ¿sí? Entonces siempre me tengo que asegurar que el volumen, ¿sí? Total esté siempre bien en el fondo y que no me queden las paredes, que no me quede una burbuja en el fondo, ni nada por el estilo. Por eso es que lo pipetea bien hacia el fondo. Pero ojo, tampoco cometan el error cuando pipeteen, ¿sí? De llevarlo demasiado al fondo o muy al centro o rayar, ¿sí? El fondo del pocillo, ¿sí? Porque también puede que se lleve parte del antígeno en el tip, ¿sí? O que dañen la superficie del pocillo, ¿sí? Eso sería menos antígeno. Ahí va la primera incubación. Incubación de la muestra del paciente en la dilución que corresponda, los estándares, controles, todo, 30 minutos, ¿sí? Donde se va a producir la primera interacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? El antígeno, en este caso, que está en el fondo del pocillo, con el anticuerpo que estaría en los estándares, en los controles y en la muestra del paciente. Este es el aparato que yo les digo que no todos tienen. Esto es un lavador de lisa automático, ¿sí? Lo único que hace es, yo le puse a este aparato, ¿sí? Debe tener un recipiente al costado donde yo le pongo la solución de lavado que armé, esa que estaba concentrada y la diluí. Bueno, se pone en este aparato y va a dispensar, ¿sí? 300 microlitros de buffer de lavado, le tira el buffer de lavado y lo aspira. Lo debe aspirar, ¿sí? Agrega, aspira y así lo va lavando, ¿sí? Se hacen 3 lavados. ¿Se acuerdan que la ELISA había que hacer un lavado después de la incubación? Entonces hizo la primera incubación de 30 minutos, en este caso la hizo a temperatura ambiente, si eso también puede variar entre ELISA y ELISA, algunos van a necesitar 37 grados, otros van a trabajar a temperatura ambiente y otros trabajan en frío, ¿sí? Pero bueno, depende de qué es lo que estemos haciendo, ¿está? Le hace en este caso los 3 lavados de forma automatizada. Pero yo les voy a mostrar cómo se hace un lavado, ¿sí? En la mayoría de los laboratorios que no cuentan con ese aparatito que está ahí.
Acá lo que les recomienda es que para que no se les caiga los pocillos, ¿sí? Que a veces pueden estar medio flojitos y cuando uno lo hace muy recto a la placa hacia abajo, los pocillos pueden caer, ¿sí? En la bacha de lavado, y si no están rotulados se me mezclaron, yo no sé quién estaba arriba, quién estaba abajo, de dónde cayó el strip, de dónde era ese pocillo. Y para evitar eso, uno hace lo siguiente, o agarra muy bien el borde de la placa, ¿sí? Donde enganchan los strips de los pocillos, o lo hace en el ángulo como está haciendo ese señor ahí en el video, no directamente hacia abajo de la placa, sino en un ángulo, ¿sí? Este, oblicuo, ¿está? Pero fíjense en que son bastante enérgicos, ¿sí? Porque yo quiero sacar todo el líquido. Bien, y después simplemente en una servilleta, en un pedazo de papel, la placa volcada, yo le doy unos cuantos golpes que también son enérgicos. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar la mayor cantidad de líquido posible que pueda del pocillo, ¿sí? Así que sin miedo, las placas de lisa se las golpea sin miedo. Fíjense en cómo le dan con ganas, ¿eh? Ahí pueden desquitarse el estrés. Esto tampoco tiene en la mayoría de los laboratorios, ¿sí? Esto simplemente se hace con unas pipetas multicanal, ¿sí? Que yo tomo buffer y pongo, tomo buffer y pongo, tomo buffer y pongo, ¿sí? Esto puede que encuentren en algún lado, yo nunca lo usé, sinceramente, yo siempre hice simplemente con las pipetas, ¿sí? Le fui poniendo el volumen. Algunos incluso usan pisetas, ¿sí? Y lo ponen más o menos a ojímetro el volumen de buffer de lavado, ¿sí? Se coloca buffer de lavado, lo vuelvo a volcar, vuelvo a golpear, vuelvo a colocar buffer de lavado y vuelvo a descartar, golpeo bien para sacar la mayor cantidad de buffer de lavado, hago lo mismo para el tercer lavado, lleno, 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 vuelco, golpeo fuerte y listo. Y ahí sigo mi ensayo. Ujú. Ahí lo que les dice es que siempre miren la placa, ¿sí? Después de que terminan los lavados, no sea cosa que hayan quedado burbujas, ¿sí? O restos de buffer de lavado, ¿sí? Siempre es importante eliminar toda burbuja y todo buffer de lavado que pueda quedar en las placas después de los lavados. Entonces sigamos. Ya hicimos la primera incubación, los 3 lavados, ¿sí? Bueno, acá lo hacen con la máquina, nosotros lo vimos cómo se hace con los flicks. Acá le agrega el conjugado, ¿sí? Que es el paso siguiente de la ELISA. Acuérdense, primero incubación con el del ELISA indirecto, ¿no? Incubación con el suero del paciente, 30 minutos en este caso, lavo para eliminar lo que no se haya unido y agrego el conjugado. ¿Qué era el conjugado? Era el anticuerpo secundario que tiene unido, en este caso, una enzima, porque esto es un enzima inmunoanálisis, ¿sí? Ya sé por qué tengo 2 botellitas diferentes, ya sé por qué hice todo por duplicado. Ahora después les digo. Lo incuba 15 minutos, ¿sí? Y vuelve a hacer los lavados, los 3 lavados. Bien, y esta es ahora después del conjugado, ¿sí? De los lavados, le agrega el sustrato, ¿tá? Que en este caso es TMB. Ven cómo con el sustrato
¿sí? Se produce el viraje de color en aquellos pocillos que son positivos, ¿sí? Fíjense cómo en este caso hizo un viraje hacia el color celeste después de 15 minutos, ¿sí? De incubación del sustrato. Le agrega la solución de stop, ¿sí? Que es una solución ácida de ácido fosfórico, ácido fosfórico, no me acuerdo qué ácido dijo ahí, pero y ahí va el lector de lisa. Bueno, lo homogeneiza y tendría que entrar después a un lector de lisa. Ahí está. Como yo hice una curva de calibración, ¿sí? Con calibradores de concentraciones conocidas, entonces el software es capaz de leer la densidad óptica, ¿sí? De los pocillos donde está la muestra de mi paciente, ¿sí? Y darme una concentración. Así es como yo puedo hacer una ELISA de tipo cuantitativo si yo largo la curva, ¿sí? Patrón. Ahora, dato a tener en cuenta. Hay algunos aparatos de ELISA, lectores de ELISA, que yo puedo, por ejemplo, largar la curva de calibración una vez y dejarla guardada en la memoria del aparato. Entonces no necesito con cada largada largar la curva de calibración, porque imagínense, son como 6, 8 pocillos, ¿sí? Por largada que yo estoy consumiendo. Entonces, si yo no tengo muchos pacientes para largar, yo puedo hacer una por única vez la curva de calibración y dejarla guardada en la memoria del lector de lisa. Después yo uso los datos de la curva de calibración que están guardadas en la memoria del aparato, ¿sí? Y puedo leer igualmente las muestras de mis pacientes cuando vengan otro día, otros pacientes, etc. Bueno, así es como se hace la ELISA. Vieron que es bastante simple, ¿sí? Pero siempre hay que leer los insertos para saber si los reactivos ya están listos para usar, si hay que prepararlos, qué dilución del suero, ¿sí? Del paciente hay que usar. Este, bueno, el tiempo de incubación, los tiempos de incubación pueden variar de ELISA a ELISA, igual que las temperaturas de incubación. Esta fue toda a temperatura ambiente, ¿sí? Los tiempos fueron 30, 15 y 15, ¿sí? Y esta era toda con una curva patrón, ¿sí? Que ya venían preparados los vialcitos, ¿sí? Listos para usar. ¿tá? Así que esto es una ELISA indirecto, bastante sencillo, ¿sí? Y lo que quiero que veamos ahora es el otro ELISA, ¿sí? El ELISA tipo sándwich, ¿sí? Se llama. El ELISA tipo sándwich es un ELISA que ahora no es para determinar anticuerpos, sino que me sirve para detectar antígenos. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito de esto.
Bien, así es como uno ya recibe la placa para trabajar, ¿sí? Estos kits ya vienen listos. Esto es si uno tuviese que preparar una placa desde cero, no sé, para hacer investigación, para lo que fuera, ¿sí? Por lo general, cuando uno compra ya las placas comerciales, esto viene armado así. ¿Se acuerdan que vimos lo mismo cuando vimos la técnica de leasing directo, que es de hecho este videito que está acá? ¿Sí? Si se acuerdan, lo habíamos visto. ¿Sí? Cómo se fijaba el antígeno, cómo se bloqueaba la superficie, ¿sí? Y habíamos visto cómo se hacía el ELISA indirecto. Si no, cualquier cosa, revisen, ¿sí? Cuando vimos este videito de ELISA indirecto para revisar la técnica, el fundamento de la técnica en sí, ¿sí? Bueno, como esto es una ELISA sándwich, ¿sí? O ELISA de captura también se le puede decir, fíjense en que ahora se sensibiliza la placa no con un antígeno, sino con un anticuerpo monoclonal específico contra el antígeno que yo voy a querer determinar en la muestra de mi paciente, ¿sí? En este caso, esto es un diseño, por ejemplo, hecho para hepatitis, ¿sí? Entonces va a querer detectar algún antígeno determinado, ¿sí? De la hepatitis. No me acuerdo si era hepatitis B. Ahora sí, ahí arranca la técnica de Lisa muestra. Fíjense en la importancia de los lavados, ¿sí? Todo aquello que se una, en este caso, al anticuerpo monoclonal que está fijado en el pocillo, ¿sí? O sea, el antígeno, ¿sí? Que es capaz de ser reconocido por ese anticuerpo, se va a quedar unido, ¿sí? Y como nosotros tenemos en las muestras de nuestros pacientes mezclas complejas de antígenos, ¿sí? Todo aquello que no se haya unido se elimina con los lavados. Y fíjense cómo les está diciendo, el conjugado en este caso también es un anticuerpo específico contra el antígeno de interés, pero en este caso dirigido a otro epitope, ¿sí? No se olviden que el anticuerpo secundario o conjugado es el que viene unido a la enzima, que en este caso lo estamos viendo como esta cosita ahí naranja, ¿sí? Y como en los lavados, en caso que la muestra sea negativa, así como en el primer paso no se pegó ningún antígeno, entonces tampoco se va a pegar el anticuerpo secundario que se va a eliminar en los pasos de lavado.
Bueno, en este caso, sí está usando OPD con peróxido. Por eso tenemos como un cromógeno diferente, pasa de naranja a un color medio ocre marrón, ¿sí? Nosotros, el que vimos en el video del ELISA indirecto, usa el TMB, ¿sí? Que da ese color azul que con el agregado de una solución ácida vira a amarillo, ¿sí? O sea que en el ELISA también nos podemos encontrar diferentes cromógenos y sustratos para diferentes enzimas que nos van a dar diferentes colores, ¿sí? Y el color del ELISA no va a ser siempre el mismo, ¿tá? Va a depender de lo que estemos usando. Y esto es lo que siempre decimos, el ELISA puede ser cualitativo, puede ser semi-cuantitativo o puede ser cuantitativo, ¿sí? Que es lo que vimos en el ejemplo anterior del ELISA indirecto. ¿Tá? Bueno, entonces ya con esto vimos ELISA indirecto, ¿sí? De nuevo, pero en este caso lo vimos desde el procedimiento de mesada, ¿sí? Y un ELISA sándwich, ¿sí? Que fíjense en que uno sirve para detectar anticuerpos y el otro sirve para detectar antígenos. ¿Tá? Esa es la diferencia. O sea que ahora comparen los dos ELISA, los pasos son exactamente los mismos, así que los pasos que vimos para el ELISA indirecto va a ser lo mismo, sin incubación de la muestra en el pocillo, los lavados, incubación con el conjugado, los lavados, sustrato, darle un tiempo de incubación y finalmente agregar la solución de stop y bueno, y hacer la lectura cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa según cómo haya alargado yo mi ensayo. ¿Tá? Así que bueno, yo les quería mostrar estas técnicas de ELISA como para refrescar un poco, como para que tengan en cuenta las dos variantes, para qué sirve cada una, así después para la próxima yo les hago un trabajo práctico de diferentes insertos de diferentes ELISA que van a tener obviamente diferentes condiciones y cada una va a tener su cosita aparte, ¿sí? Para ver si se dan cuenta y pueden detectar qué diferencias tiene una técnica con otra, ¿sí? Para que vean que no todos los ELISA son iguales y que podemos tener un montón de variantes. Así que bueno, les dejo esta clase por el día de hoy y nos vemos la semana que viene.